Bueno, este video básicamente es para hablarles las actualidades filosóficas, para anunciarles que me voy a mudar un poquitito a YouTube, porque es un poco mejor que Instagram. Para no hablar mal de Instagram, vamos a decir que YouTube es como que este video, por ejemplo, va a quedar largo acá. En cambio en YouTube es normal, digamos, hay una diferencia de formato que me conviene más. Así que eso, porque en realidad en YouTube también hay cualquier cantidad de boludeces, así, en el sentido de que, yo qué sé, música de trap que es muy interesante, muy buena. Yo no voy a decir que no, o sea, quienes dicen que no, para mí tienen un sesgo de clase o académico, musical. Pero sí, bueno, las letras como que son muy comprometidas a nivel de los estudios de género, son letras bastante machistas de mierda, ¿no? Entonces, para seguir siendo honesto, habría que decir las dos cosas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para decir? Un montón de cosas, la verdad. Ahora estoy estudiando historia, psicología y género en la facultad. Entonces, son tres materias que elegí porque para ser optativas y son materias que me parecen geniales. A la par de esto, estoy haciendo filosofía por WhatsApp con un grupo de estudiantes de filosofía y de estudiantes de otras disciplinas y otras personas que son de otra parte del mundo y de la vida social en general, en cualquier ámbito de las relaciones sociales. Y está muy bueno. Y eso es lo que más o menos estoy haciendo. Entonces hay preguntas filosóficas que chorrean por todos lados. O sea, desde las construcciones de género, disidencias sexuales, por supuesto desigualdades de clase, de etnia. Eso por supuesto que está ahí muy, muy importante. Hay muchas preguntas bien, bien piolas y hay moderaciones y matices que me permite hacer esta materia de género. O sea, hay una materia que se llama, o sea, género y disidencias sexuales dentro de la universidad en la que yo estoy, que es UNCS, Universidad General Sarmiento, que nada, es algo que habla muy bien de esa universidad, porque la hace como más progresista en el buen sentido, digamos, digamos, abierta al cambio, a las nuevas tecnologías como ella misma se define en sus principios o sus fines, y bueno, esto haría que sea más coherente, ¿no? Con eso que dice la Universidad General Sarmiento, que ella misma, digamos, en su construcción se pregona esto. La universidad no dice nada, sino que es la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, esta materia de género está muy interesante y nos permite hacer muchos matices bien importantes. Primero, es un abordaje desde el feminismo, los feminismos, pero también lo LGBT. En el sentido de que muchas veces hablar de disidencias sexuales implica hablar sobre todo, o mejor, en las experiencias, desde las experiencias de la disidencia de género y de sexo, es decir, que lo hablen las personas que tienen la experiencia. Que esto es algo, perdón, que hay una pelucita, que está muy bien porque la academia es un poco antipráctica, es demasiado teórica. Yo había hablado en algún video de esto, de la necesidad filosófica de volver a lo práctico, ¿no? Y bueno, en este sentido, lo popular, y no solo es abrazar lo popular, pero también lo académico, es lo LGBT. Es decir, si hay personas dentro de la academia que no se visibilizan como personas LGBT, bueno, es una decisión política que en general no es que lo hacen porque si no se visibilizan, no lo hacen porque quieren no visibilizarse, sino porque hay un sistema opresivo, ¿no? Pero también implica una decisión política visibilizarse y está muy bueno cuando lo hacen. Muchas personas que lo hacen, de hecho, mis dos profesores lo hacen, se visibilizan como personas gays, ¿no? De todas maneras hay algunas sutilezas, no es lo mismo la gaysidad que las feminidades o las masculinidades disidentes. Todas unas cuestiones ahí muy interesantes. Eh, Más matices, ¿qué otras cosas podemos hablar? Bueno, el concepto de masculinidades ya es muy interesante, digamos, dentro de esta materia de género, por ejemplo, está el feminismo, está lo LGBT y está también el concepto de masculinidades, es decir, hablar desde, por ejemplo, mi experiencia. Con formación académica mejor, no va a ser lo mismo, evidentemente. No se va a poder hablar del mismo lugar con información o sin ella, ¿no? Este, pero también involucra a las masculinidades. Yo en algún momento había dicho masculinismo. No, prefiero el término que usan en la academia, masculinidades, ¿no? Nuevas masculinidades, porque es algo que no remite
a una construcción que se hizo en algún momento bastante desafortunada, como queriendo equiparar el feminismo con un movimiento contestatario de dudosa, digamos, cuyos fines muy probablemente no comparto, ¿no? Pero sí, la idea es, por ejemplo, entre muchas otras cosas, hacer esa moderación. Por ejemplo, Rita Segato nos dice, bueno, los hombres pueden ser feministas, ¿no? Judith Butler nos dice lo mismo, o sea, pero obviamente nosotros, como hombres o como masculinidades, estamos atravesados por los privilegios, digamos, del sistema machista heteropatriarcal. Entonces eso es importante verlo. No porque las mujeres no puedan ser machistas, digamos, ahí es donde hay un matiz, ¿no? Sino porque los privilegios son otros, digamos, se vive de otra manera. Esos privilegios o esos perjuicios relativos al sesgo o a la discriminación por género y por sexo. Más cosas. Bueno, el término interseccionalidad es algo que estuve hablando también en mi canal, en mis espacios. El término interseccionalidad quiere decir que hay una lucha, un fuego cruzado, digamos, o no cruzado, pero conjunto para luchar contra el clasismo, el racismo y el machismo. Tres cosas, tres hermanos, que sí, hermanos vamos a decir, que son como parte de un mismo mal. Yo, en mi filosofía, quiero presentar un mal que es mayor todavía, desde lo estructural. Me gustaría presentarlo en términos estructurales. Hay que ver el estructuralismo en este sentido. El estructuralismo es muy interesante porque habla de un cierto en sí, de una cierta cosa que adquiere, digamos, es susceptible de formalización. Es decir, podemos decir, acá hay algo. Es decir, en la complejidad, ¿podemos sustraer algún general? Sin segregar, pareciera que no. Es decir, si yo veo los árboles y digo, los árboles son verdes, estoy segregando, hay árboles que no son verdes. ¿Sí? Y por poner algo que es bastante general, digamos, los árboles sí, son verdes en general, podríamos decir. Pero en realidad hay muchos árboles que no lo son, que son amarillos, que son naranjas, las hojas, ¿no? Entonces ahí estaríamos estableciendo un falso general, digamos, estaríamos cayendo en una falacia que es, digamos, la cosa abstracta, digamos, porque la cosa concreta nunca es de una sola manera y para estipular que es de una sola manera hay que segregar. Entonces, bueno, lo que yo hago desde el estructuralismo, que no es hablar de una estructura conceptual, sino que es una estructura empírica, no es necesariamente conceptual, pero tampoco es exactamente empírica. Esto es algo que habría que matizar, pero no es teórica, digamos. Eso no es, sino que está ahí por sí misma, digamos. Y lo que planteo es que más que la interseccionalidad, yo digo, hay algo ahí que está detrás del machismo, del clasismo, del racismo, de la xenofobia, del maltrato infantil, del maltrato animal, del maltrato ambiental, todo. Detrás de todo eso, del bullying, de todo eso, hay algo en común, a lo que yo llamo opresivismo, para ponerle un nombre, que es la opresión. Digamos, es un tipo de subordinación que se da desde la dominación, es decir, hay una asimetría, hay una estratificación binaria, una asimetría y una relación de jerarquía negativa, opresiva entre estas dos partes. Y esto se puede dar de un padre a un hijo, de un maestro a su alumna, de lo que sea, de un hermano de la familia que tiene plata a una hermana que no la tiene, lo que fuera, de género, obviamente, de clase, por raza, ¿no? El racismo entendido como el prejuicio de raza, ¿no? Hay un montón de otras cosas para decir, ya las seguiremos diciendo, pero más o menos por ahí van los tiros. En cuanto a historia latinoamericana contemporánea, las preguntas que más me gustaron es si hacemos la historia desde la mirada actual hacia el pasado, es decir, somos y construimos la historia desde nuestra mirada, o la historia nos construye a nosotros. Eso está muy bueno. Y en psicología les dejo con esta pregunta, que es ¿qué onda lo innato y qué onda lo adquirido? Porque como saben, mi filosofía es una síntesis, entonces voy a decir que hay un poco y un poco. También hay algo que ya es innato, pero sobre todo hay que hablar de lo adquirido. Ahí vamos a acertar muchísimo más. Lo contingente, digamos, lo que podemos aprender del contexto, ¿no? Pero también hay algo innato, mínimamente. Y además porque estaría bueno recuperar generales que no sean particulares, digamos, sino generales que sean realmente de todos y sean plurales. Nos vemos en la próxima.